Les adelanto que mañana vamos a transmitir el programa desde Durazno en el marco de esta actividad allí en la Sociedad Rural de Durazno, en Santa Bernardina, para tener información de primera mano de lo que se va tratando y poder estar también acercando voces de actores de distintas zonas del país y de diferentes rubros que van a estar participando de esta asamblea allí en Santa Bernardina. Vamos a recibir en este momento al ingeniero agrónomo Álvaro Rivas, presidente de la Sociedad Rural de Durazno y además integrante de la mesa de Un Solo Uruguay. Álvaro, ¿qué características va a tener la actividad de mañana? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Martín, un gusto, como siempre, un saludo grande. Bueno, la asamblea de mañana, al igual que las instancias previas del año pasado, de cara al 23, es una asamblea que trasciende un poco lo que es la estructura de funcionamiento de Un Solo Uruguay, sino que es una asamblea, digamos, más abierta, para todas las instituciones, grupos gremiales, autoconvocados de alguna manera, que quieran participar, al igual que lo hicieron el año pasado. Se cursó la invitación a las más de 250 instituciones que adhirieron al acto del año pasado y que muchas de ellas estuvieron presentes en la asamblea previa. Se los invita nuevamente porque, tal como se hizo el año pasado, se pretende que lo que se presente el 23, el documento que se presente el 23, más allá de que hay varias cosas que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, refleje también con la mayor amplitud posible, las inquietudes, los intereses de los distintos sectores, de los distintos grupos. Claro, lo que se busca, Álvaro, es que no sea exclusivamente del sector agropecuario la concentración o la plataforma que se presenta el 23. No, ni hablar, no lo fue el 23 de enero pasado, la primera proclama no fue estrictamente del sector agropecuario, y el movimiento ha transcurrido, ha hecho todo un camino con muchos sectores participando en sus actividades, y claramente hoy en día es un movimiento social que lo componen e integran y participan distintos sectores, sí, con un hilo conductor son todos sectores de trabajo que generan recursos para el país, y que bueno, que tienen troncos comunes o problemas comunes que bueno, más allá de justamente los matices que puedan haber entre distintos sectores, porque obviamente voy a poner un ejemplo, pero no son los mismos los intereses o las preocupaciones de los apicultores a las preocupaciones del transporte, ni hablar, pero sí hay cuestiones y desafíos y problemas comunes, que es ahí donde tenemos que hacer pie todos para tratar de presentar una plataforma que contemple a todo el Uruguay privado contenido en todas las cadenas de valor que notoriamente se nos han deteriorado, como lo planteamos el 23 de enero pasado. Lamentablemente, con el tiempo se fueron dando todas las cosas que nosotros planteamos en enero pasado. Álvaro, ¿y cómo evalúan el accionar del movimiento a un año, en esta fecha, 6, 7 de enero, recuerdo comenzaban las primeras asambleas, las primeras reuniones de manera muy espontánea, Paysandú, Salto, Tacuarembó? Nosotros incluso estuvimos en alguna oportunidad cubriendo alguna de estas reuniones. Luego esto derivó en el acto multitudinario en Durazno. Transcurrió ya un año de Un Solo Uruguay. ¿Cómo se evalúa el accionar del movimiento, lo que se logró, lo que se planteó? Bueno, en primer lugar, uno lo ve en perspectiva para atrás y es un fenómeno bastante particular. No ha sido fácil y pese a todo el movimiento mantiene un año después una estructura de funcionamiento en todo el país con mesas departamentales en los 19 departamentos y con mucha gente trabajando. Tú recordarás que después del 23 de enero, cuando los primeros movimientos, las primeras movilizaciones, los primeros planteos hechos por Un Solo Uruguay, rápidamente el primero por parte del gobierno, lamentablemente se lo colocó de la vereda enfrente. No se atendió su mensaje, sino que se lo colocó, digamos, ideológicamente y políticamente en la vereda enfrente,
en lugar de trabajar por tratar de zanjar todos los problemas que se planteaban. Y se le atribuyeron intencionalidades políticas, ideológicas, entonces ahí aparecieron todos los pronósticos de que el movimiento iba a derivar necesariamente en una corriente política, o que el movimiento iba a terminar apoyando a algún sector político en particular, o que los integrantes del movimiento iban a terminar derivando en algunas corrientes políticas, o también hubieron vaticinios de varios, incluso figuras que opinan asiduamente en los medios, le anunciaban la muerte al movimiento al poco tiempo, porque no era concebible que un movimiento de este tipo perdurara en el tiempo, más sin una estructura de financiamiento atrás. Bueno, contra todos estos pronósticos y gracias a el compromiso brutal de mucha gente, no solo los que de repente aparecen más en los medios, sino mucha gente que sin ningún tipo de ambiciones particulares, de protagonismo, le han puesto el hombro a esto y han seguido trabajando. Y no es un dato menor que un movimiento social de este tipo perdure un año en el tiempo y esté parado firme de cara a una nueva movilización multitudinaria, distinta, pero estamos seguros que va a ser de nuevo multitudinaria. Álvaro, el movimiento en 2017 organizó y participó de muchas acciones que estaban enfocadas en lo que era el contrato de la posible instalación de una segunda planta de celulosa, el proyecto denominado UPM2. Uno escuchó allí, y siguiendo incluso las participaciones dentro de los propios grupos de WhatsApp, algunas opiniones que no estaban alineados en lo que era ese accionar que había tomado, que tomó Un Solo Uruguay en 2017. ¿Cómo se evalúa este tema hoy desde la perspectiva? En 2018. Perdón, en 2018. Nos mareamos con el tiempo. Nos mareamos con el tiempo. No, pasa muy rápido, la verdad. Mirá, Martín, el tema de UPM sabemos que ha generado mucha polémica, y es verdad que mucha gente señaló o de alguna manera puso arriba de la mesa que el movimiento se había enfocado demasiado en lo que era el tema UPM, o que el tema central del movimiento era UPM. Y muchas veces se cuestionó incluso hasta estar en desacuerdo con que se cuestionara el proyecto de UPM. Por eso la pregunta, ¿no? Exacto, y es válida porque podía verse de esa manera. Y yo te voy a hacer simplemente una reseña de todo el proceso. Cuando el movimiento empezó a hablar de este tema, se nos tildó a quienes estábamos en el movimiento unos locos, justamente criticando la posibilidad de una enorme inversión en nuestro país con todo lo que eso implica. Y con el tiempo, paulatinamente, actores que de repente guardaban silencio, e incluso algunos que cuestionaban, empezaron hoy en enero de 2019, ya la postura es distinta y ya hay cuestionamientos hacia el proyecto. Y en esto, lamentablemente, que muchas veces se quiere sacar para un lado para otro, tironear, y no se es fiel a la verdad de los hechos. El movimiento ha dejado meridianamente claro siempre que esto no es, el cuestionamiento no es hacia una empresa, no es hacia la planta incluso, sino que es hacia las condiciones del acuerdo, cómo se hizo en primer lugar, cómo se procedió para firmar ese acuerdo, y después las condiciones a las que se sometía a todo el mundo, a todos los ciudadanos de este país, para que saliera la inversión. Cuando en la medida que la gente empezó a leer de qué se trataba el acuerdo, porque lamentablemente hasta ahora hay gente que no ha leído el acuerdo, y yo te puedo asegurar que cualquier ciudadano de este país con buenas intenciones, si lee ese acuerdo, no puede de ninguna manera estar apoyando o estar avalando esto. Y ese acuerdo, en definitiva, Martín, con respecto a cómo se inició el movimiento, implica un montón de cosas que nosotros planteamos el 23 de enero. Implica no dar las mismas condiciones claramente a los emprendimientos de nuestro país, y estamos siendo testigos de la desaparición de parte del complejo industrial de nuestro país, agroindustrial,
estamos siendo testigos de la desaparición de empresas. Todos los sectores productivos golpearon la puerta del gobierno pidiendo que se mejorara de alguna manera o se dieran condiciones de competitividad y de posibilidades de reactivar la economía y la producción, que sabemos cómo después se multiplica y derrama, y sin embargo se hizo oído sordo y sin embargo se está dispuesto a aportes que son gigantescos por parte de Uruguay, de las cuentas uruguayas, hacia un proyecto de una empresa, de un emprendimiento, de un rubro. Entonces, más allá de que no era la idea del movimiento que se centralizara su protesta en UPM, los medios, la gente lo llevó hacia ese lugar. La postura sigue siendo muy coherente con lo que planteó el movimiento el 23 de enero pasado, y si se revisa el acuerdo del contrato se verá que allí hay concesiones indebidas, hay diferente tratamiento a la inversión extranjera que a la nacional, hay un abandono de lo que es el cuidar las condiciones de competitividad de todos los rubros, lechero, ganadero, agrícola, del que pidas, no solo del primario, sino de todos los otros rubros productivos, y parece que lo único que importa es que sí o sí darle todas las condiciones a un tipo de emprendimiento como este. Pero lo que se pide, Álvaro, es, o lo que se intentó transmitir es, queremos condiciones iguales a las que se están planteando para una posible inversión de estas características. No es consecuencia hoy de la pérdida de competitividad este contrato, o sea, la pérdida de competitividad que hoy tiene, o el problema de competitividad que hoy tiene Uruguay pasa por otro lado y no es resultado de que se haya firmado ese contrato. No, pero claramente no. La pregunta que yo te hago, la pregunta que hacemos es, ¿una inversión de este tipo en las condiciones de competitividad de Uruguay es natural que venga? ¿O no es que vienen por las innumerables concesiones que se le da por parte de Uruguay? Sí. Y la segunda pregunta que te hago es, ¿estamos en condiciones cuando se nos están yendo productores todos los días, cuando están cerrando empresas todos los días, estamos en condiciones de abordar semejante esfuerzo de inversión por parte de Uruguay en infraestructura y en otros elementos solamente para que se instale un emprendimiento? El tema pasa por ahí. Se ha dicho muchas veces que se quiere emparejar para abajo, como no tenemos los otros sectores, no tenemos esas concesiones, criticamos a la que se le da. No es así, tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una conciencia clara de hacia dónde se quiere ir. Hoy claramente, al influjo de la perspectiva de este rubro, del rubro forestal, que sin duda ha tenido un muy buen desempeño, y las empresas que ya están instaladas, y en este caso esta empresa está instalada, ha tenido muy buenos márgenes de ganancia, y está bien que así sea, y han generado mucho trabajo, y eso es verdad, pero somos conscientes que el resto de los emprendimientos no, y no es por estas empresas, pero el gobierno tiene que velar, de alguna manera, tiene que velar por un cierto equilibrio, porque si no, que se diga si solamente se va a apuntar hacia un rubro y hacia un solo rubro agroexportador, tirando por la borda todo lo otro, dejando que todo lo otro se desarme, o si, como debiera ser, se puede convivir en armonía todos los rubros con reglas claras y reglas iguales, sobre todo. Pues creemos, por ejemplo, somos conscientes que no es necesario concederle otra zona franca a un emprendimiento que ya lo tiene, que la planta no debiera estar en una zona franca, y podríamos hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con el enfoque que se hace hacia los sectores productivos, y no solamente poner enfoque en esto. En este caso es una empresa, sí, que no es culpa de la empresa que se le den estas concesiones, porque la empresa está haciendo su rol y lo está haciendo muy bien. El tema es si los uruguayos, si el país está en condiciones y quiere hacer este tipo de concesiones. Pasa por ahí la polémica, pero yo a lo que voy, muchos de los cuestionamientos que se le han hecho al movimiento han surgido por parte de personas e instituciones incluso, que cuando se les pregunta por parte del movimiento si leyeron el acuerdo, nos dicen que todavía no. A lo cual nosotros le respondemos, bueno, leámoslo, sepamos de lo que estamos hablando y después nos sentamos todos a conversar. ¿Mañana a qué hora comienza la asamblea, Álvaro? La convocatoria es para las 9 de la mañana
Y bueno, se va a estar iniciando lo más temprano posible para que sea una jornada lo más productiva posible.